Señor primeramente porque Él nos permite, ¿verdad?, una vez más el poder estar aquí en el templo, ¿verdad? Y a ustedes, mis hermanos, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. A cada uno de ustedes que se está uniendo a esta programación en esta tarde, esperamos en el Señor, ¿verdad?, que pueda sintonizarnos y que pueda comunicarse con nuestros demás hermanos, ¿verdad?, para que ellos puedan unirse a esta transmisión. Damos gracias al Señor primeramente, ¿verdad?, por esto, y vamos a seguir, hermanos, con nuestras lecciones que hemos estado llevando a cabo los días martes. Esperamos en el Señor que podamos seguir adelante, meditando en la palabra del Señor y esperando en el Señor, hermanos, que pronto Él nos permita el poder reunirnos una vez más en este lugar y así todos juntos el poder estar en la casa del Señor para poder aprender en su palabra, meditar en su palabra y también para darle honra y gloria, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, el merecedor de nuestra alabanza, poder nosotros adorarle con todo el corazón. Y antes de empezar en esta tarde, en esta noche, yo quisiera que se uniera conmigo a hacer una pequeña oración pidiéndole la dirección a nuestro Dios Todopoderoso. Y así le pido a mi hermano Alberto que nos dirija en esta oración, que Él se presente y salude, y así vamos a dejar que Él ore, ¿verdad?, y nos presente delante del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Me da mucho gusto poder volver a estar en la casa del Señor para seguir alimentándonos con su palabra, y esperamos que el Señor hable a nuestras vidas y trate con nosotros a través de esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, Señor, por tu fidelidad, Padre. Contamos contigo, Señor, porque tú buscaste de nosotros, Señor. No nosotros te buscamos así, sino tú buscaste de nosotros, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, a tu favor, Señor. Permítenos exaltar tu nombre. Permítenos hablar de este tema, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Obra en el corazón de mis hermanos. Ayuda a aquel que está necesitado, Señor. Aquel, Señor, que está afligido, que está preocupado, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, escucha nuestro ruego. Ya, Señor, conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Guarda, Dios mío, a cada hermano en su hogar. Permite, Señor, que todos, Señor, terminemos esta batalla con la victoria que tú nos has prometido, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, así entonces vamos a entrar a esta lección. Si usted tiene su leccionario ahí a la mano, ya estamos en la lección número 14. Y el tema de esta lección es ser santos en toda manera de vivir. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñenme a leer la palabra del Señor si usted tiene su expositor, y si no, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9, que son los versículos que vamos a estar teniendo como base en esta noche. Así que vamos a leer, únase conmigo a leer la palabra del Señor, y la vamos a leer una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Primera de Pedro 1:1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Hermosa la palabra del Señor y hermano, me llama mucho la atención cómo termina esta porción de la palabra en el versículo 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Y así vamos entonces, hermanos, a entrar a lo que es esta lección. Y como ve, si tiene su expositor, el tema de la unidad dice estudios sobre las cartas universales. Entonces vamos a estar viendo, hermanos, en esta noche, amén, como segundo trimestre de este año. Y si vemos, hermanos, ya estamos avanzando un poco en lo que es el año, amén. Y qué bueno, hermanos, que hasta este momento el Señor nos ha guardado y nos tiene a nosotros acá en la casa del Señor, y a usted ahí, ¿verdad? Frente quizás a su televisor, quizás al medio, hermanos, por el cual usted nos ve, ¿verdad? Pero el Señor nos ha guardado y podemos juntos, ¿verdad? Seguir, hermanos, seguir adelante compartiendo la palabra del Señor. Entonces vemos el tema de esta unidad del segundo trimestre, que hoy lo vamos a estar empezando, y es estudio sobre las cartas universales. La afirmación fundamental de este tema en esta noche es: las Sagradas Escrituras exhortan a vivir una vida de santidad, así como Dios es santo. O sea, hermanos, en la palabra del Señor nos exhorta, amén, nos enseña a que nosotros podamos, hermanos, vivir una vida en santidad delante del Señor, como Dios es santo. El versículo para meditar en esta noche dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que la palabra del Señor en este versículo, 1 de Pedro 1:17, nos invita a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros invocamos al Señor como Padre nuestro, amén, entonces nos invita a nosotros a conducirnos con temor, ¿verdad?, delante de Él en todo tiempo, en donde quiera que estemos durante esta peregrinación que es nuestra vida, hermanos, en esta tierra, amén. Es tomada como hace mención la palabra del Señor también como ejemplo de una peregrinación, hermanos, que sabemos que nuestra vida en esta tierra no es eterna, sino que buscamos una vida eterna que es con Jesucristo, amén, y morar con Él en una eternidad para siempre. Así vamos a entrar entonces a la introducción, y nos dice la introducción de esta lección en esta noche, dice que la primera carta de Pedro parece haber sido escrita en los años 62 y 64 después de Cristo. Y eso lo podemos ver, hermanos, en primera de Pedro 5, versículos 12 a 13. Se menciona a Silvano y a Juan Marcos como compañeros de Pedro, saludando desde la iglesia en Babilonia. Silvano acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, y eso lo podemos ver y corroborar en Hechos capítulos 15, versículos 40 y 18:5. Ahora fue el autor y portador de la carta, hablando de Silvano. La segunda carta, muy diferente en dicción y estilo, parece haber sido escrita por el propio Pedro o algún discípulo de él. Pedro describe a Marcos como mi hijo, y es posible que Juan Marcos y su familia hayan sido evangelizados por Pedro. Cuando Pedro fue arrestado por Herodes Agripa I, en Hechos 12, la iglesia que ubicaba en la casa de María, la madre de Marcos, en Jerusalén, hacía oración incesante en favor de Pedro. Cuando Pedro salió de la cárcel, fue directamente a casa de Juan Marcos para dar la noticia.
Es interesante que la primera y última referencia a Marcos en el Nuevo Testamento estén relacionadas con Pedro, según Hechos 12:12 y primera de Pedro 5:13. Así es que podemos ver, hermanos, que vamos a estar entonces viendo lo que es en esta carta del apóstol Pedro a la iglesia, ¿no? Y así voy a dejar con nuestro hermano Alberto con el primer punto. Amén. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Solo quiero hacer una consideración cuando la carta de Pedro dice desde la iglesia de Babilonia. No hay ningún dato que respalde que Pedro estuvo en Babilonia o estuvo en Egipto, sino más se considera esa fase de la iglesia de Babilonia por la condición en que Roma se encontraba. Siempre Babilonia ha sido el tipo de desenfreno o de la extrema adoración a ídolos. Entonces, por eso se cree que Pedro puso esa referencia, la iglesia que está en Babilonia. Solo es una aclaración, hermanos, porque no hay ningún dato ni registro histórico de que Pedro haya estado en Babilonia o en Egipto, como algunos creen, pero no hay ningún hecho acerca de eso. Pero habiendo dicho eso, hermanos, vamos a ir al punto número 1, saludos e introducción a la carta. Mire, yo creo que todos hemos visto más de alguna vez o hemos recibido una carta y siempre empieza con el remitente y a quien va destinada la carta. Esas son las consideraciones que vamos a hacer en este primer punto. Y quiero que leamos un poco, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Dele vuelta a su hoja o vayas a la palabra. Es Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la gracia de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, él empieza haciendo una referencia bien importante. Él empieza diciendo quién es el autor de la carta, Pedro. Pero no lo hace en el sentido de querer mencionarse a él o hacerse referencia a él, sino él tiene un propósito al mencionar su nombre, Pedro, puesto que en la segunda carta él ya no dice Pedro, apóstol de Jesucristo, sino dice Simón, siervo y apóstol. O sea, él con la introducción que él hace tiene un propósito por el cual lo hace. Y en este caso es que ellos tengan en memoria quién fue Pedro. Porque el nombre de Pedro le fue dado por nuestro Señor Jesucristo cuando Él declaró la revelación de que era el Hijo de Dios. Fue ahí donde Él recibió esa gracia de parte del Señor. Bueno, Él está tratando de referirse bajo la condición humana que fue transformada a una condición gloriosa, pero fue por la gracia del Señor. Luego entran los destinatarios. Esto es importante, hermanos, porque, mire, Pedro era parte de aquellos que fueron perseguidos y fueron dispersados. Esto lo relata Hechos capítulo 7, cuando Esteban se levanta y confronta a todo el grupo de religiosos que había en ese tiempo. Se levanta una persecución en donde ya más adelante introduce Saulo de Tarso. Entonces Pedro tenía conciencia de que era la persecución. Entonces a él hacer una referencia tan específica a esas regiones, porque él pudo haber solo hecho una referencia a las iglesias de Asia Menor que están en el norte, porque esa era parte del norte de Asia Menor, pero él quiso ser específico, porque él quería identificarse con la necesidad que ellos estaban viviendo. Recordemos que en una persecución no hay manera de establecerse, no hay manera de recibir alimento o recibir economía, mucho menos de poder establecer a la familia. Entonces, esto es importante porque esto da la base de lo que ahora se va a hablar, porque Pedro quiere que la iglesia de Asia Menor entienda algo, que a pesar de las persecuciones, la santidad no es negociable. O sea, no hay circunstancias donde la santidad sea negociable, puesto que este es el tema que estamos tratando, ser santos en toda manera de vivir. O sea, no excluye nada, ya sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea con la familia, en toda área de nuestras vidas esto incluye. Entonces, él está tratando de hacerles ver que la santidad no es algo negociable. Entonces, él se refiere a ellos e introduce de una manera muy especial a estas iglesias. Mire, hay una consideración que se hace que se cree que era una iglesia judía, meramente judía. Otros creen que era gentil, pero por varios versículos que encontramos en la palabra, más bien podríamos decir que era una iglesia mixta, judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro está tratando de llegar al corazón de todo hombre. Recuerde que en ese tiempo, para los judíos, ellos eran y los demás todos eran gentiles. Entonces, esa consideración Pedro la sabe hacer.
Lo que Él quiere traer es de que sea judío o sea gentil, todos necesitaban estar en santidad. Ok, después sigue, y ahora, miren, vamos al segundo párrafo. El segundo párrafo del inciso A, remitente destinatario, donde dice la elección de los creyentes en Cristo. Esto es importante, hermanos. Esto ya es en el versículo 2. Vea y vuelva conmigo a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, y dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esta palabra presciencia es una palabra compuesta. Eso significa anteriormente, o ha entendido anteriormente, ciencia o conocimiento. Era un conocimiento previo, eso es lo que está diciendo. Él está dando a entender que ellos fueron elegidos en un conocimiento anterior, un conocimiento de parte de Dios mucho más antes, aun que ellos fueran aún nacidos o hubieran conocido el Evangelio. Ellos habían sido elegidos por el Señor. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué Pedro necesita hacer esta consideración cuando él va a hablar de santidad? Bueno, lea un poco conmigo, por favor. Dice, la elección de los creyentes en Cristo se realiza según la presciencia de Dios. Prongosis significa un conocimiento previo de Dios que sabe todas las cosas y llama las cosas que no son como si fueran. Hermano Jorgito, le puede buscar Romanos 4:17. Puesto que no solamente aquí en Pedro encontramos que Dios tenía un conocimiento previo acerca de la salvación de los hombres, o tiene un conocimiento de quiénes son aquellos que han de alcanzarse, no solamente aquí en Pedro, sino en otras partes de la palabra. Por favor, lo puede leer, hermano. 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gracias, hermano. Podría buscar Efesios 1, versículo 4-6. Yo voy a leer un poco acerca, después de los versículos. Dice que los creyentes fueron escogidos por Dios, predestinados para ser adoptados como hijos de Dios y agraciados en el amado desde antes de la fundación del mundo. El escoger así como el predestinar de antemano están ligados siempre al propósito de estar en Cristo. Okay, lo puede leer, hermano, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias, mi hermano. Bueno, aquí podemos ver 3 textos, hay muchos más, aún en el Antiguo Testamento hay textos que hablan acerca de que Dios ha elegido a salvación. Pero lo importante de esto, hermano, lo que Pedro está tratando de hacer es que aquellos que a donde les va a llegar la carta deben de entender que su salvación no está ligada a sus obras. No es una obra del hombre, o su salvación no está ligada a lo que el hombre pudo hacer, sino esta fue recibida solamente por la pura gracia de Dios. El hombre no es salvo por un acto realizado por él, sino por el acto realizado por Dios a través de Cristo. Pero Pedro necesita hacer un contexto en eso, porque si ni siquiera la salvación el hombre puede participar en ella, mucho menos en su santificación. Eso es lo que Pedro va a traer. Ahora, vea conmigo el versículo 2 nuevamente. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, la salvación no la puede encontrar el hombre por sí mismo. El hombre no dice, yo soy salvo porque yo elegí a Dios. El hombre es salvo porque Dios lo predestinó para ser salvo, lo eligió para ser salvo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque su santificación también proviene del Padre, proviene de aquel que lo eligió para ser salvo. Entonces su santificación proviene también de aquel que lo puede santificar. Porque miren, la oración es considerada un acto de santificación, ¿verdad? Pero la oración es aquello que nos permite entrar a la presencia de un Dios santo, para, al estar en su presencia, tomar de esa santidad para aplicarla a nuestras vidas constantemente. Esto es lo que nosotros debemos de entender a la hora de hablar de oración
como un medio de santificación. Porque, miren, la oración muchas veces se toma como un acto de jactancia, pero es más bien un acto de humillación de un incapaz o de alguien incapaz para lograr un propósito en su vida. Solamente Dios puede santificar al hombre a través de una rendición sincera. Pero yo quisiera, si mi hermano quiere comentar algo. Sí, pues estamos viendo entonces cómo el apóstol Pedro se presenta a la iglesia y cómo él se presenta como apóstol de Jesucristo, y nos va enseñando y nos va mostrando de a quiénes él se dirige con esta carta. Se dirige a la iglesia, y vemos que nos está hablando de cómo los creyentes en Cristo, amén, son elegidos por Él, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros no nos elegimos a nosotros mismos, sino Él nos eligió a nosotros. Entonces vemos cómo Pedro presenta esta carta y nos habla de lo importante de nosotros vivir una vida en santidad para Él, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces vemos cómo Pedro hace su introducción, ¿verdad? A esta carta, a través de esta carta, y habla a nosotros los destinatarios, a los destinatarios de aquella época, tanto también a la iglesia en nuestros días. Así estamos viendo, hermanos, esta carta de Pedro, ¿verdad? Como una carta para la iglesia. Amén. Amén. Gracias, hermano Roberto. Hay algo que quisiera también hacer, que afirma esta declaración de Pedro, es el sello trinitario. ¿Qué representa eso? Que al mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo, está dando la importancia de este mensaje. ¿Por qué, hermanos? Bueno, eso nos va a llevar al inciso B, que es proemio y tema de esperanza y la fe. Bueno, ¿qué significa proemio? Bueno, esa es la introducción de un discurso. Los judíos tenían una manera de iniciar sus discursos. Recuerde que los judíos eran totalmente religiosos. Todo lo que ellos realizaban, sea sus cosechas, sea su trabajo en carpintería, sea toda la obra que ellos realizaban, todo estaba ligado a la religión. La única instrucción que desde niños ellos recibían venía de la Torá o de la enseñanza dada por Moisés. Ellos, todo lo que ellos eran, era conforme a su religión o a la creencia que ellos tenían. Entonces, para ellos iniciar un discurso siempre tenían una manera en la cual ellos empezaban. Y la manera que ellos empezaban la vamos a considerar, y vea lo que dice el inciso B. Dice, el versículo 3 destaca el proemio o una acción de gracias a favor de la comunidad a la que le escribe. Solo en esta primera carta, Pedro, y en las cartas paulinas, con excepción de Gálatas, aparece el proemio, en las que emplea una eulogía o bendición que va en armonía con la fórmula judía. Bendito sea el Señor, del hebreo Baruch Atah Adonai. O sea, lo que está empezando a hacer Pedro en el versículo 3, y quiero que lo leamos, hermanos, por favor, para poder entender un poquito más. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que está empezando a hacer Pedro es exaltar el nombre del Señor. Ese es el proemio, esa es la manera como los judíos iniciaban sus discursos o sus oraciones o sus cartas, exaltando la grandeza de Dios, exaltando quién era el Señor, Adonai, Elohim, muchas referencias que ellos tenían hacia el Dios Padre. Pero en este momento Pedro ya está hablando ya bajo el tiempo de la gracia, después de Jesucristo, el tiempo de la gracia. Entonces él introduce algo extraordinario y él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Pedro ya no solamente está tomando esa parte que los judíos bien conocían de hacer un saludo que bendecía el nombre de Dios, sino también lo une con la esperanza de salvación que es Jesucristo. O sea, es como Pedro inicia su carta, siendo un fundamento que reconoce la grandeza de Dios, pero a la misma vez da la gloria a través de la salvación de Jesucristo. De ahí en adelante vamos a encontrar lo central de esta lección, que es el tema de la santidad. Pero yo creo que
Oremos entonces, mi hermano, si usted tiene algo que comentar, o nos vamos al punto número 2. Bueno, lo único que quisiera traer, ¿verdad?, es que podemos ver, hermanos, cómo esta carta de Pedro, ¿verdad?, trae, hermanos, este tema muy importante, como lo estamos viendo en esta noche, con relación a la santidad. Y vamos a ir viendo, hermanos, cómo podemos encontrar, hermanos, que vivir en santidad nos va a llevar, hermanos, a la meta esperada por cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Vemos que en esta carta Pedro resalta, hermanos, lo que es en sí, hermanos, nuestra meta de nosotros como cristianos, amén, a donde nosotros nos encaminamos, ¿verdad? Si nos guardamos para el Señor, si cada día, hermano, le pedimos a Él que nos ilumine, que nos guíe, amén, a través de su Espíritu Santo. Podemos ver, leemos un poquito más adelante, en donde en este punto, en el inciso B, dice: Pedro bendice a Dios por su gran misericordia. Entonces vemos, hermanos, cómo el apóstol Pedro bendice a Dios porque es por su misericordia, por su gran misericordia, que nosotros, hermanos, podemos hallar salvación, alcanzar salvación, y en esta noche podemos estar aquí. Dice: Él nos ha hecho renacer para una esperanza viviente. La regeneración se recibe al momento que se cree y es uno de los varios elementos incluidos en la salvación humana. Esa esperanza viviente ha sido garantizada por y fundamentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces vemos, hermanos, cómo Pedro exalta al Señor Jesucristo y dice que bendito Él es por su gran misericordia, y que por su muerte en aquella cruz del Calvario, hermanos, tenemos garantizada una resurrección, amén, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora vemos, hermanos, en el inciso 2, en donde ya entramos a lo que es la santidad como meta de la salvación. Entonces vemos que nosotros hemos sido llamados a ser santos, pero esta vida, hermanos, que vivimos como cristianos es lo hemos visto y lo hemos hablado muchas veces, que la vida del creyente, del cristiano, es una vida de proceso. ¿Amén? Cuando nosotros llegamos al Evangelio, podemos ver, hermanos, que alguien lo puso de esta manera como un ejemplo, diciendo que la vida del cristiano, cuando empezamos a caminar, es como entramos, hermanos, en una lucha constante día a día. Amén, porque sabemos muy bien que el espíritu, la palabra del Señor dice que el espíritu mira hacia arriba, pero la carne mira hacia abajo. Entonces vemos cómo en nosotros como cristianos entramos, hermanos, a una batalla, pero una batalla espiritual, en donde cada día, hermanos, nosotros necesitamos la armadura de Dios, necesitamos de su Santo Espíritu, necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo a cada día, para nosotros poder, hermanos, ir viviendo una vida conforme a la voluntad de Él y santificándonos cada día a través de su Espíritu Santo. Entonces vemos que dice que la santidad como meta de la salvación. Así vamos a ver el inciso A, y dice anunciación profética de la salvación. Y me gustaría que el hermano Alberto, si nos pudiera leer en primera de Pedro 1, 10 y 12, 2 versículos. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se lo reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces vemos que aunque los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron una visión o tuvieron una visión incompleta de los acontecimientos que rodearon a la venida de Cristo, con anticipación a la gracia del Espíritu, que es la salvación,
que los cristianos ahora tienen, que nosotros ahora tenemos y también en el futuro experimentaremos. Amén. Dice que ahora vemos, hermanos, cómo esta salvación, amén, ha llegado a nuestra vida y llegó a la humanidad a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido, hermano, la revelación de la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito, dice: acerca de esta salvación buscaron y escudriñaron diligentemente los profetas de toda la Biblia, o sea, el Torá, profetas y escritos, acerca de la gracia que recibirían los creyentes del Nuevo Testamento. Este escudriñar continuo era para conocer qué persona y qué tiempo oportuno indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían, lo que de él decían, lo que las escrituras daban testimonio de Jesucristo. Luego de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta al cual pondría las palabras en su boca, y el que no oyere a dicho profeta, Dios le pediría cuentas. Las escrituras han dado testimonio de los sufrimientos del Mesías, así como Isaías 53, entre otros muchos pasajes igualmente de las glorias del Mesías, como su resurrección y su reino eterno, entre otros pasajes. Entonces vemos que en esta anunciación profética de la salvación había sido, hermano, profetizado hace mucho tiempo atrás por los profetas. Amén. Aún en los salmos se profetizaba, ya se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo el pueblo de Israel presenció, hermanos, la salvación dada a través de Jesucristo, y esta salvación traída a nosotros por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si usted ve el contexto de lo que estamos estudiando, estos versículos hablan acerca de lo que ya se venía anunciando de nuestro Señor, de los profetas, de todos aquellos que recibieron el conocimiento de que vendría un Salvador. Pero Pedro no lo está utilizando solamente como parte de un relleno en su carta, sino él lo está utilizando porque él necesita que el hombre entienda algo. No había habido nadie que pudiese cumplir la ley por completo. No había nadie que hubiese podido cumplir la ley. Todos los hombres fallaron. Imagínense, el hombre más santo, que es el hombre más manso, dice específicamente la Escritura, que era Moisés, aún él falló. No había habido nadie que fuera capaz de cumplir con la demanda de Dios, con los estándares de Dios. Entonces Dios tuvo que expresarse a sí mismo para que esto fuera cumplido. Él tuvo que exponerse a sí mismo para que esto fuera cumplido. Entonces Pedro, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora va a introducirse, después de hacer este fundamento, de que Jesucristo es la base de nuestra salvación, y que las cosas que los profetas recibieron y entendieron, querían conocer un poco más la diligencia de ellos. Pero Pedro lo está haciendo con una palabra que está en el versículo 13. Mire, si usted puede ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Esa palabra dice, por tanto. ¿Qué significa? Esa palabra en griego tiene mucha importancia, hermano. Por tanto, está tratando de entender por lo que se ha expuesto antes, por lo que se ha declarado antes. Ahora yo voy a decir esto que proviene. Entonces, ese fundamento que Pedro hizo, ahora va a llevar el mensaje de la necesidad de vivir en santidad. Dice, por tanto, el versículo 3 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay dos palabras bien importantes: entendimiento, sobriedad y esperanza, o esperar. Bueno, miren, ¿por qué Pedro dijo ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Para el tiempo de los judíos, todos vestían túnicas, pero cuando ellos hablaban de ceñir los lomos, la túnica ellos hacían un amarrado especial que parecía que tenía unos pantalones cortos. Al final parecía un short
Ellos podían correr o lo utilizaban para cuando iban a la pelea. Entonces ellos estaban listos para pelear. Cuando Pedro le dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, él está diciendo prepárense, sean sobrios en el entendimiento. Porque miren, hermanos, la santidad no es un montón de cosas raras que tenemos que hacer. Mucha gente establece la santidad como un montón de requisitos o cosas que el hombre tiene que hacer para ser santo. No, la santidad, pues, sí, su palabra, la raíz de santidad significa separado, apartado. ¿Apartado para qué y por quién? Eso es lo importante que vamos a entender ahora. Solo quiero darle una idea de lo que es un hombre santo o una mujer santa. Cuando el hombre es santo o la mujer es santa, no se siente santo o no se jacta de santidad, pero sí anhela cada día más la santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que el corazón del hombre se va apartando de todo aquello vano, de todo aquello que no tiene sentido. Porque mire, uno se puede pasar frente a la televisión 6, 3, 4 horas y llenarse de todo lo que esté pasando ahí y no tener paz en el corazón, no estar satisfecho, levantarse de ahí y seguir actuando negativamente, seguir actuando con orgullo, seguir actuando con rebeldía. Entonces, lo que Pedro está trayendo a la iglesia es que todo radica en su entendimiento, es como ve las cosas. Yo no sé si alguna vez usted le ha pasado de que usted está viendo algo que es sencillo y alguien lo hace complicado y uno dice, bueno, puede ser más sencillo. Bueno, eso es exactamente lo que Pedro va a tratar de hacer, que la vida del cristiano sería más sencilla si se sometiera a Dios, no a un montón de requisitos. Imagínense, los judíos, específicamente los fariseos, ellos para el día del sábado, el día de sábado, ellos consideraban que dar más de 1000 pasos es un pecado. O sea, ellos habían puesto estándares tan altos y ridículos que no venían al caso de hacer una diferencia entre pecado o no. O sea, ellos hacían cosas que solo eran exteriores, pero que no estaban radicados en lo que era importante, el entendimiento y el corazón. ¿Quisiera usted comentar algo, hermano Beto? Sí, bueno, como hemos estado viendo, hermanos, algo que me llama mucho la atención es que muchas veces se ha malinterpretado el tema de la santidad, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos ir entendiendo, hermanos, y ir conociendo a través de la palabra es que Dios, hermanos, demanda sí de santidad a nosotros, pero que nos apartemos también, hermanos, de todos malos pensamientos, como siendo obedientes a Él, ¿verdad? Como podemos ver, hermanos, y entender de que delante de Dios todo está expuesto, amén. Nosotros no podemos ocultar nada delante de Él. Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a fallar y a equivocarnos. Pero cuando nosotros, hermanos, sintamos que hemos fallado, nos hemos equivocado, dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Entonces, vemos, hermanos, que nosotros, el Señor cada día nos va formando, nos va a través de su Espíritu Santo, nos va guiando y nos va haciendo conscientes de que nuestra vida delante de Él es como un libro abierto. Y que es como nosotros vamos, hermanos, santificando delante de Él, porque el Señor va trabajando a través de nosotros y nos va haciendo, hermanos, conscientes de quién realmente somos nosotros y de quién realmente es Él, y que nos enseña a vivir, hermanos, como dice el versículo 14, como hijos obedientes, amén, no conformándonos, ¿verdad?, a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia, amén, porque para esto es la Escritura, para nosotros, para que a través de esta palabra, hermanos, a través de su Espíritu Santo, el Señor nos vaya abriendo el entendimiento, nos vaya enseñando a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, hermanos, vivir una vida que realmente agrade a Dios y no una vida, hermanos, que podamos nosotros vivir una vida de apariencia, o sentirnos nosotros más santos que otros, ¿no? Sino que una vida que realmente, hermanos, dé la gloria a Dios
Y a través de eso, cada día el Señor va formando en nosotros, hermanos, ese espíritu de obediencia, amén, de sometimiento a Él. Amén. Gracias, mi hermano Jorgito. Ahora, después de haber hecho esta base, vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a hablar acerca de la demanda de Dios al hombre. Ahora sí, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. Mire, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Bueno, entonces lo primero que vemos aquí es que la conducta de la persona es sumamente importante delante de Dios, porque como ya vimos en los primeros versículos, la salvación del hombre no fue dada por el hombre o porque el hombre haga una acción para ser salvo, sino es algo que Dios dio al hombre solamente por misericordia. No tiene nada que ver con el hombre. Por consiguiente, su santidad tampoco tiene que ver con el hombre, sino tiene que ver con Dios. Por eso es la necesidad de buscar a Dios, hermano. Miren, aquel que quiere santificarse y no busca la fuente de santidad está cometiendo un error, es una locura. Solamente a través de Dios el hombre se puede volver santo. Mire, el hombre puede tener buenas obras. El hombre, como dijo Pablo, puede dar a Dios su propia vida, puede dar todo lo que tiene a los pobres, pero no tener amor en el corazón. Y el amor no es algo que está en el corazón del hombre. El hombre es egoísta por naturaleza. Muchas veces yo he puesto ese ejemplo, que a mi niño pequeño, cuando él estaba pequeño, de 2 años, yo no le enseñé a él quitar las cosas o empujar para obtener algo, sino esa es la naturaleza del hombre, eso es la naturaleza del hombre. Y hoy lo vemos, hermanos, aún lo podemos ver en esta escasez, que muchos han abarcado tanto para sí mismos que no piensan en la condición de otros. Hay quienes solo están abarcando para sí mismos y no piensan en las condiciones de otros. Pues bueno, ahora vamos a entrar en la demanda que proviene de Dios. Por eso es que Pedro no puede adjudicarse esta necesidad que tiene el hombre o la iglesia de santificarse por sí mismo o el mensaje de él. No, el mensaje viene de Dios, porque es el único que está en un estándar suficiente para demandar santidad. Bueno, esta es una diferencia entre santo y santificación. Dios es santo. Santo, esta palabra, su idea básica es un estado. Solamente Dios está en un estado constante de santidad. Él es santo, es un estado constante. Nosotros estamos en un proceso de santificación, que es algo totalmente distinto. Nosotros caminábamos en contra de la vía, ahora vamos conforme a lo que Dios nos va dirigiendo. Eso es lo importante de entender, hermanos. Por eso es que la santidad, cuando se empiezan a poner reglas, demandas, cosas exteriores, que si no haces esto, no haces aquello, y no se preocupa en la condición del corazón del hombre, y no se instruye que todo radica en el entendimiento y los impulsos del corazón, como Pedro lo decía, dejar los deseos que tenía de nuestro corazón. Entonces lo único que se crea es una hipocresía o es una apariencia que al final de cuentas, hermanos, eso no dura para siempre. De vez en cuando el cobre sale a relucir, pero más bien, hermanos, no es tanto lo que otros puedan ver de nosotros, sino la condición en la que nos encontramos delante de Dios. Por eso es que Pedro dice esto: sed santos porque yo soy santo. No lo dice hacia la persona de él, lo dice hacia la persona de Dios. Y fíjense, yo aquí lo tengo anotado, en mi teléfono lo estaba buscando hace un momentito, varios versículos, porque no solamente habló de santidad en Pedro, hermano, lo habló en el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 11, Levíticos 19, Levíticos 21, son partes donde Dios demanda santidad de su pueblo. Le voy a leer solo uno, que está en Levíticos 19:2, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Siempre la demanda de santidad vendrá de parte de Dios, y eso es lo que ahora vamos a ver en el inciso B, donde dice una urgencia para vivir en santidad. Esto, hermanos, viene con el tono de preeminencia, de importancia. Este es un tema que Pedro va a tratar de parte de Dios con urgencia, en un tono de urgencia. Okay.
Vamos a ver un poco. Este mensaje ético exhorta a los creyentes a ser sobrios y entendidos y esperar por completo en la gracia de Dios cuando Jesucristo sea manifestado o revelado. Como hijos de obediencia hay que abstenerse de los deseos de la carne, los cuales eran habituales cuando se vivía en ignorancia y en una vida de pecado. Miren, hermanos, algunos solo están aguantando no pecar. Algunos desearían pecar, o algunos están aún pecando y ocultando ese pecado. Pero la santificación nos enseña a luchar en contra de ese pecado, hermanos. No hay nadie que no está luchando con algo. Todos tenemos algo que luchar, hermanos. Y yo no sé si mi hermano Jorge quisiera opinar algo. Sí, lo que estamos, hermanos, viendo es de que la vida, hermanos, vivir en santidad delante del Señor requiere, hermanos, que nosotros estemos realmente, hermanos, en esa batalla constante, o nos lleva a una batalla constante, hermanos, en lo que es lo espiritual y lo carnal, ¿verdad? Porque, hermanos, humanamente la carne, hermanos, tiende a fallar, pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que buscar, hermanos, ese refugio en Cristo, amén, esa fortaleza en Él para nosotros poder, hermanos, nosotros permanecer en Él y rechazar, hermanos, cualquier tentación, cualquier oferta del enemigo que venga a nuestras vidas. Ser nosotros, hermanos, pedirle nosotros al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a nosotros poder vivir, hermanos, de tal manera que Dios se agrade de nosotros y nosotros podamos vencer, hermanos, los deseos, amén, que produce esta carne, amén, y podamos nosotros fortalecernos en el Espíritu. Amén. Gracias, hermano Jorgito. Miren, hermanos, algo que es bien importante es de que si nosotros queremos vivir una vida en santificación, nosotros sabemos en qué fallamos, hermano. Nosotros sabemos qué es lo que nos hace tropezar. Nosotros sabemos perfectamente en qué es lo que nos hace tropezar. Y a eso, hermanos, es lo que Pedro invita a ser sobrios, a ser entendidos, a ver que no solamente se necesita decir, Dios me va a ayudar a santificarme. Nosotros tenemos una parte práctica en nuestra santificación, hermanos. Es que el sabio ve el mal de lejos y se aparta, hermanos. Hay cosas que sabemos que nos atraen, que están en nuestra naturaleza pecaminosa. Miren, Santiago dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. O sea, los deseos que a mí pueden venir a mi vida no son los mismos que tal vez a usted le vienen a su vida. Pero todos tenemos algo con lo que luchamos. Si yo sé que tengo un problema con mentir, no me voy a poner en la línea de tiro para verme expuesto a la mentira. Si yo tengo problemas con robar, yo tampoco me voy a poner donde yo sé que voy a estar tentado a robar. Hermanos, lo importante de esto es reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios, cuál es la condición que estamos viviendo, porque Pedro está tratando de traer, y nuevamente lo repito, no negociando la santidad. Ellos estaban en persecución, estaban en lucha, sí, pero no, eso no refiere a que ellos podían ignorar la necesidad de santidad. Fíjese, toda la carta de Pedro incluye instrucciones que llaman a la santidad como pueblo, como siervos, como esposos y como ministros. Fíjese, a veces la parte que yo voy a leer no es muy agradable y tal vez las hermanas se van a reír y van a decir, ay, el hermano siempre defendiendo a los varones, pero mire, lea 1 Pedro capítulo 3. Dice, versículo 1, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está sujeta a sus maridos, no con la jeta, sino sujeta es bajo la guianza de su marido. Pero ¿saben qué? Ahora, no me quiero quedar solo con esto. Vean lo que dice el versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Esto es importante. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como heredera de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, a la mujer solo le dice que se sujete a su marido.
A los varones les dice vivir sabiamente, dar honor, entender que son más frágiles, entenderlas como herederas y para que vuestras suertes no tengan estorbo. O sea, para nosotros es una demanda más alta.